¿Qué tal mis amigos de Chavatec? En este video te voy a mostrar cómo podremos compartir nuestro servicio de internet de un dispositivo, en este caso de una laptop o una computadora de escritorio que se reciba por medio del Wi-Fi y poderlo compartir por medio de una tarjeta Ethernet o LAN, como le quieran llamar. Yo aquí tengo dos tarjetas. Se necesita mínimo esto para que tú puedas poder transmitirlo. ¿Qué va a hacer? Esta tarjeta que recibe la señal de internet de Wi-Fi la va a compartir con este de Ethernet. Yo estoy utilizando Windows 10, Windows 11 es lo mismo. De hecho, todos los Windows también se puede compartir. Pero pues ya ustedes saben que el último es el 11, estoy usando el 10 y en mi otra laptop el 11. Entonces, ¿qué va a hacer este ajuste? De esta tarjeta Wi-Fi lo va a compartir el internet con este. Entonces, pues manos a la obra. Eh, Vamos a entrar a lo que son las propiedades de dicha tarjeta de Wi-Fi. Les recomiendo que sea 5G, por favor, para que sea más rápida la transmisión de datos. Y nos vamos a ir a donde dice uso compartido. En Windows 11 puede que cambie un poquito. Y vamos a señalar aquí donde dice permitir que los usuarios de otras redes se conecten a través de la conexión a internet de este equipo. Vas a presionar aquí y automáticamente se habilita esto. Y vamos a seleccionar aquí la conexión que dice Ethernet. Puede que te salgan otras. Si tienes dos tarjetas, pues te van a salir esas dos más y otras conexiones. Ethernet, porque esta es la Ethernet. ¿Por qué me sale aquí Tailscale? Porque aquí está esta. Tengo otra tarjeta Tailscale. Bueno, es virtual, pero ahí está. Entonces, para que no te sorprenda si te sale a ti eso. Entonces, vamos a seleccionar la Ethernet. Y aquí abajo, vamos a configurar. Yo ya lo tengo configurado, pero le das clic a todos estos. Doble clic y ya nomás le pones aceptar. Doble clic y así como está aceptar a todos. Tal vez no ocupes tú todos, pero los que sí más vas a ocupar vendrá siendo como este, que es el que nos da el servicio de internet a todos, las contraseñas y todos, la navegación segura. Y este de aquí, que es el puerto 80, pues las páginas de internet. Bueno, a todos le dan clic y le ponen guardar. Una vez ya estando eso, ya nomás le cierran, le ponemos aceptar y aquí aparece compartido. Una vez que hagamos eso, automáticamente va a comenzar a compartir el servicio de internet con esta. Si les dice red no identificada, no se preocupen, porque no va a pasar nada. Pero sin embargo, en el otro, miren, por ejemplo, aquí estoy en la otra laptop. Pues, voy a poner aquí mi tarjeta de red Ethernet y voy a poner aquí lo que son las propiedades. Aquí está. Y las propiedades, ustedes se fijan, dice conectividad a internet. Aquí está, IP4 internet. Dice que estoy conectado a 1 giga. Ok, es puerto internet. Aquí la estoy compartiendo por medio de este adaptador, que a su vez, como pueden ver, y va conectada aquí a mi laptop. Esta, aquí está. Ok, pues dicho eso, vamos a mostrar que podemos navegar. Y para mostrarles, déjenme, que no me enfoca bien. Ahí está. Vamos a entrar aquí. Tengo mi Wi-Fi deshabilitado. Aquí está, deshabilitado. Y ahora vamos a navegar aquí a lo que es internet. Estoy entrando a este nada más por pues de prueba. Miren, aquí tengo otro. Bueno, aquí dice que se eliminé el blog. Aquí está otra página, miren. Les digo que hay que tener una conexión 5G para que realmente la navegación sea rápida.
Aquí está, ya la estoy compartiendo. Acá es donde estoy grabando. Bueno, entonces vamos a conectar ahora un switch. Este es el switch que tengo aquí yo a mi lado. Es un switch pequeñito, sencillito, no se necesita configuración, no tiene nada conectado todavía, más que un cable que pues no lo estoy usando, lo tengo acá por la punta. Ahora, ¿qué voy a hacer? El cable que sale de la laptop, que esta, a la que está recibiendo el internet que estoy compartiendo, voy a desconectar el cable. Voy a desconectar y lo voy a conectar a uno de los puertos de aquí, y automáticamente ya me lo está detectando. Aquí está, miren. Ahora lo voy a conectar a la laptop. ¿Para qué? Para que de un puerto me haga más, me comparta más. Aquí está. Este es el cablecito que hice yo. Y lo vamos a conectar a este de aquí. Vamos a ver. Lo tengo al revés. Aquí está. Permítanme un momentito. A ver, vamos a conectarlo. Ahí está ya, miren. Ahí está ya conectado. Y vamos a ver acá que nos lo está detectando. Entonces ya está conectado. ¿Qué estamos haciendo? Mandando la señal de internet por el cable. Primero recibiendo la Wi-Fi, luego mandándola por aquí por el cable. Llega este pequeño switch, tiene 5 puertos, como pueden ver aquí, es de 5 puertos. Y viene el cable, lo recibimos aquí. Ahora vamos a ver qué dirección IP nos está dando. De hecho voy a cerrar es el navegador. Y aquí dice el Ethernet y vamos a ver estado, y aquí me está diciendo, miren, internet por la IPv4 habilitado, conectado, detalles, y me está arrojando una dirección IP 192.168.137.1. ok, mi laptop, su IP puente es 168.0.1 y se ha inventado una IP puente para poder ofrecerle más IPs. El DHCP está activado para que, pues aquí está DHCP, aquí de este lado está activado, dice sí, para que me esté generando más IPs internas o privadas. Ahora, que cuánta señal o cuánto internet me llega, pues vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer, como les digo, yo tengo 90, perdón, y lo recibo por medio de Wi-Fi. Estoy con unos 6-7 metros. Y vamos a hacer una prueba de internet. Ok, vamos a hacer una prueba de internet. Está cargando. Inicio. Ok, vamos a ponerle bloquear. Me está dando un ping de 9 y me está arrojando 78, 79. Miren, como ustedes pueden ver, 80 pues me está dando casi todos los megas de descarga. Y un promedio de 30 me da de subida normalmente. Aquí está. Aquí está. Que termine la prueba. Pues ahí está, mis amigos. Ya lo saben. Ya lo saben. Entonces, para que hagan sus pruebas ustedes también y puedan compartir su servicio de internet. Y ya lo saben, amigos, si les gustó el video, por favor compartan, denle like, suscríbanse para que cada día seamos más en esta comunidad de Chavatec. Y hasta pronto, mis amigos.